Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al doctor Ricardo Ramírez, él es coordinador de la Comisión Anticorrupción del Guayas. Doctor Ramírez, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, doña María del Carmen, un gusto y gracias por la entrevista. Gracias a usted nuevamente. Doctor Ramírez, justamente el viernes realicé una entrevista sobre el tema de la crisis carcelaria en nuestro país, porque a pesar del estado de excepción que fue decretado como reacción a la masacre que se dio pues a finales del mes de septiembre, hemos visto como los episodios de violencia pues no han cesado en las cárceles, en la penitenciaría del Litoral sobre todo, y ahora pues esto. Nuevamente vivimos una situación dramática, una nueva masacre en la tierra de nadie, donde realmente hemos podido ver cómo el control interno, el control de las cárceles lo tienen los reos, definitivamente. ¿Qué decir de las acciones que ahora son anunciadas por el gobierno? Bueno, nosotros hemos dicho que somos parte de aquellos indignados que creo habemos muchos en el país en este momento, aparte de eso consternados por lo que sucedió entre viernes y sábado en la madrugada, indignados porque hemos podido constatar por boca de las propias autoridades que no hicieron nada para evitar la masacre, pudiendo haber actuado, ya que las fuerzas policiales estaban desde las 9 de la noche y recién ingresaron a la 1 de la mañana del día siguiente, mientras que en las redes sociales desde las 6 de la tarde del viernes circulaban aquellos videos dramáticos de los detenidos en el pabellón 2 que clamaban porque alguien vaya a impedir el ingreso al pabellón de aquellos que iban con ánimos de liquidarlos. El gobernador dijo que no entraron porque estaba en riesgo la vida de los uniformados. Una respuesta realmente inaceptable, por decirlo menos, de parte de esta autoridad, por un lado. Por otro lado, el asunto de que hay un promedio de 25 años más o menos entre las personas fallecidas, y adicionalmente que de acuerdo a los estados oficiales, los llamados PPL en ese pabellón, prácticamente todos son los que se encuentran en estado de transitoriedad. Esto es que tienen aún que no tienen sentencia. Meses y años esperando por la sentencia. Se habla de que algunos inclusive ya tenían la fecha para la audiencia en la que seguramente se les iba a dar la libertad. Hay alguna madre de familia que exhibía la orden ya de libertad de su familiar que falleció. Bueno, o sea, cosas que hacen, y repito, más terrible todavía esta tragedia. Y a lo que se suma la falta de transparencia, la impavidez del gobierno, que recién hoy, prácticamente al mediodía, da una explicación, por decirle así, si es que explicación podría ser, al país de lo que van a hacer para impedir que se repitan las masacres, porque sobre lo sucedido en los hechos no han aclarado nada, ni sobre lo sucedido tampoco han dicho qué van a hacer. No hay transparencia entonces sobre lo que ocurrió el viernes en la noche y la madrugada del sábado en la penitenciaría del Litoral. Por supuesto, además de que se decía cuando estaba el coronel Fausto Cobo de máxima autoridad del SNAI, que él estaba elaborando un plan fabuloso para resolver los problemas de las cárceles. Trajo unos asesores extranjeros, norteamericanos me parece, ingresaron con él con un gran despliegue publicitario, que eran unos técnicos expertos en estos temas de seguridad carcelaria,
de repente él se fue de la función, fue reemplazado, pero nadie sabe si ese plan existe o no. El presidente Lasso en su momento dijo que se iban a destinar, creo que más de 30 millones de dólares para la emergencia de la crisis carcelaria. No sabemos si se han gastado, se han invertido, qué pasó con los 30 millones. De ese plan, repito, no se sabe nada. Y si existe o no sirve o no lo saben aplicar, porque lo que pasó, como digo, en la noche del viernes y hasta madrugada del sábado fue un estruendoso fracaso del accionar de las autoridades que se supone tienen la responsabilidad de garantizar la vida de los PPL. Esto es una situación, insisto, inaceptable, y las llamadas explicaciones no explican nada, y las medidas que ofrecen a futuro tampoco creo que son satisfactorias. Ahora, también me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a las declaraciones de Carlos Gijón, que ve esto como un posible hecho que tiene como finalidad acusar al gobierno de esta situación, de esta masacre. No se puede leer tal vez como una excusa pasar este tema al plano político cuando realmente pues hay graves falencias en el sistema carcelario que han quedado en evidencia ya. A mí me parece que nadie tiene necesidad de acusar al gobierno. Los hechos hablan por sí solos. ¿Quién debe responder por esto que acaba de suceder? ¿El Papa? ¿El presidente de la Federación Deportiva del Ecuador? ¿El secretario de la ONU? ¿Quién debe responder por esto que acaba de pasar? Evidentemente que el gobierno del Ecuador y el presidente a la cabeza. Eso no es que alguien quiera acusarlo, es que así son las cosas. No cabe otra cosa que hacer. En cuanto a determinar responsabilidades específicas, nosotros hemos dicho que la Fiscalía debería iniciar, como se dice de oficio, ya debió iniciar un proceso de investigación para determinar quiénes son los responsables de lo que ocurrió, de la masacre, de los muertos y todas las barbaridades que ahí se volvieron a cometer, porque resulta que la Constitución de la República, si usted lee su artículo 51, donde se habla de los derechos de los PPL, nada de eso se ha respetado. Y si vamos al Código Orgánico Integral Penal, en sus artículos 27 y 28, estos claramente hablan de las responsabilidades por omisión que evidentemente ha habido en este momento de parte de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y la vida de los detenidos. Y eso dice el artículo ¿Y sobre 28. ¿Sobre quiénes caería directamente esa responsabilidad, doctor? Bueno, la Fiscalía debe determinarlo, aunque nosotros, sin ser abogados, sabemos que son los mandos policiales o militares que estaban a cargo, se supone, en estado de excepción de actuar de manera conjunta. Así es. El ministro de Gobierno, la Comandancia General de la Policía. La omisión dolosa en el 28 dice que describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Los garantes de la seguridad son las autoridades que en estado de excepción tenían bajo su control, se supone, o debían de tener bajo su control las cárceles, o como les quieran denominar a estas prisiones aquí en el Ecuador. Y el artículo 27 respecto a la culpa claramente dice que actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado. Entonces, repito, no necesitamos ser abogados, hay cosas que al parecer están muy claras, pero por supuesto siempre debe haber un debido proceso. La Fiscalía debe de determinar, en base a las cadenas de mando, hasta dónde llega la responsabilidad en el hecho. Y como yo decía, adicionalmente el gobierno no se compromete a nada. Van a pagar los gastos funerales a los familiares de los fallecidos, van a indemnizarlos, porque la gente que es víctima de esto, me refiero a sus familias de los fallecidos,
tienen pleno derecho de ir, si es posible, a la Corte o Comisión Interamericana de Derechos Humanos a demandar al Estado y exigir una reparación. Supuestamente esa es una de las acciones que se ha definido por parte del gobierno, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a promover estas mesas de diálogo para pues la reparación integral de las familias de las víctimas. Esa ha sido una de las acciones anunciadas, justamente lo que usted está diciendo en este momento. Bien, en buena hora que digan que van a hacer eso, aunque yo no creo que se necesitaría una mesa de diálogo para determinar, simplemente tienen que asumir los gastos todos y determinar una indemnización para los familiares, que para eso hay especialistas al respecto. Por otro lado... Y de forma inmediata, además, debería hacerse. Así es. Porque eso de que se van a reunir y van a hacer la comisión, a lo mejor llegamos al 2022 y todavía no tienen ninguna respuesta. Entonces, esas sí son decisiones inmediatas que debe tomar el gobierno. Adicionalmente, ahora se sigue manejando el tema como que fuese un problema estrictamente de responsabilidad de los uniformados del país en general. Como que ellos son los únicos capaces y los que pueden resolver el problema cuando los hechos están demostrando que no lo pueden hacer. Entonces, este es un problema que requiere respuestas inmediatas, ¿no verdad? Pero también requiere una planificación a mediano y largo plazo integral, donde incluya medidas preventivas, disuasivas, medidas de acción frente a los conflictos de contingencia, ¿no verdad? Y además debe darse un trabajo. Y además debe darse un trabajo interinstitucional, definitivamente. Esto no es solamente por un solo lado, debe darse desde varias instituciones del Estado. Por supuesto, y es que, mire, aquí hay, como le digo, responsables y responsabilidades que no se toman en cuenta. Entonces, tiene que el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Inclusión Social, las universidades que tienen especialistas en psicología, en sociología y también técnicos en seguridad, tienen que reunirse en su conjunto para diseñar un verdadero plan de acción, como digo, con medidas de carácter inmediato, mediato y a largo plazo, que tienen que ver inclusive con la propia educación, entre otros aspectos. Pero también tienen que tomarse medidas para ir saneando y erradicando las causas que generan esto. Fíjense usted lo grave que es, que hay casi 39.000 PPL en el país, de los cuales, de esos 39.000, 15.000, prácticamente la mitad, no tienen sentencia, y 5.000 están en trámite para salir con libertad controlada. ¿Y usted por qué cree que no salen esos 5.000? Es que en este país el que no tiene padrino no se bautiza. Algún abogado muy conocido de la ciudad, ya fallecido, dijo cuando le preguntaron como respuesta, vea, el mejor abogado aquí es el que tiene el fajo de billetes más grande. Y entonces usted verá que entre los fallecidos, por ejemplo, algo que es de las cosas que realmente no pueden dejar de indignarnos, está este compañero Víctor Enrique Guayas Butama, defensor del agua en el sector de Molleturo, en el Azuay, y a su vez defensor de los bosques del Yasuní. Un hombre conocido por ser un luchador social. Y él no tenía sentencia. Lo acusaron de sabotaje por los problemas de octubre del 19, y él es un discapacitado, era un discapacitado adicionalmente, y el juez consideró que no podía darle medidas cautelares para que se defienda en libertad, que por último le ponga un grillete o le dé prisión domiciliaria, pero él decía que tenía que estar en la penitenciaría, cuando hay otros que fácilmente nunca ingresan a la cárcel, sino que de la misma audiencia le ponen el grillete o les dan prisión domiciliaria, y se ve que ahí hay un poder político y económico que determina aquello. Entonces, si se dice que de todos los fallecidos, lo han dicho los medios de comunicación y casi que es oficial, muchos de ellos la mayoría estaban allí
presos por lo que ya podríamos considerar delitos menores y que bien podrían estar atendiendo sus acusaciones de sus delitos que cometieron probablemente desde sus domicilios a lo mejor, o presentándose periódicamente ante los jueces, etcétera, como hacen en otros casos. ¿Por qué ellos estaban en la penitenciaría? Entonces, que se haga un chequeo de todos esos casos de los fallecidos y qué jueces tenían a su cargo los casos de ellos, qué tribunales, y veamos si es que hay una red de jueces o de esos que forman esos tribunales que son los responsables de aquello. Ahora, si será coincidencia que son los mismos jueces los que están involucrados en eso, y asimismo veamos en los casos más sonados y conocidos, como por ejemplo ahora ya se habla de que un connotado detenido en la cárcel 4 de Quito ya mismo sale para... Eso también le iba a decir, no solamente el tema de la falta de agilidad para el tratamiento de este tipo de casos como el que usted acaba de mencionar, sino además, por ejemplo, este beneficio que obtuvo el líder de los tiguerones, que al cumplir el 60% de su pena, pues se acoge a este beneficio penitenciario, pero tal vez debería haber algún tipo de tratamiento para el líder de una banda asociada al narcotráfico. Es decir, no se pueden acoger a este tipo de beneficios, pero ahí es donde los jueces pues son los que deciden. Precisamente, a eso es que me refiero. Tiene que hacerse un estudio y no sé qué hace el Consejo de la Judicatura, para qué está allí, porque repito, en la base de datos se puede saber qué jueces están relacionados con los casos de los que estuvieron ahí, que murieron, pudiendo haber estado en libertad, porque la prisión es la última, ya la acción que se da en última instancia, dicen los abogados, a una persona cuando no hay manera de que se garantice que estando fuera de la prisión se mantenga en el país, por decir algo, acuda ante los jueces y se presente al juicio, ¿no? Entonces, cuando hay realmente situaciones extremas, es que se lo manda a prisión, si no puede defenderse en libertad. Pero eso sí se aplica efectivamente a ciertas personas, así como lo que usted acaba de mencionar, porque allí, en el caso de la madre de familia que mostraba la boleta de libertad, ¿por qué si tenía la boleta de libertad no lo sacaron inmediatamente a ese joven que al parecer es uno de los fallecidos en esta cosa que estamos mencionando? Y en cambio al que usted mencionaba, al jefe de la banda, a la medianoche lo sacaron de inmediato, cumplió el tiempo que dicen que ha cumplido, el 60%, y se fue. Entonces, insisto, esto es una cuestión que tiene varias aristas, es un problema, como usted bien ha dicho, también multicausal, y que requiere también una multiplicidad de instituciones, ¿no verdad?, diversas que se unan, y en el análisis tiene que hacerse de manera integral y decir, esta medida vamos a tomar, porque si usted no sanea el Poder Judicial, y en la Fiscalía, lamentablemente, la fiscal creemos que hace una labor importante, pero no todos los fiscales caminan al paso de ella. También allí se cuecen habas entre los fiscales para este tema. Usted y yo probablemente, y yo al menos, yo sí lo digo, conozco que hay jueces que tienen tarifas. Si usted quiere sacar a un preso, tiene que tener tanto y punto. Es lamentable. El tema de la corrupción es realmente lamentable. Habría muchísimo que seguir analizando y seguir conversando sobre este asunto. Lastimosamente el tiempo nos queda corto. Solamente para finalizar, una última consulta, una última pregunta. ¿Cuál es su opinión justamente sobre una de las acciones que ha sido anunciada, que es este trabajo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tanto al interior como al exterior de las prisiones, de manera indefinida? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, esa es una medida que a lo mejor se justifica, digo yo, si es que realmente van a actuar de manera coordinada, como deben hacerlo, porque se supone que esto que están decidiendo ahora
ya estaba decidido previamente cuando se declaró el estado de emergencia. Entonces, a eso que me refiero, que nos quieren ver las caras de tontos y nos ofrecen hacer algo que ya tenían que haberlo hecho. Y tenían que haberlo hecho el día viernes en la tarde, desde las 6 de la tarde, no el sábado a la 1 de la mañana cuando fueron a recoger los muertos, nada más. Esperaron que termine la balacera para ingresar porque temían por su vida. Dijo el gobernador, lo dijo de viva voz, está grabado en videos que dio a la prensa. Entonces, ojalá que dice que sigan actuando, pero no como han actuado hasta ahora, sino que cambien la actitud. Eso sería lo loable, que actúen de manera eficiente, efectiva, y sobre todo que eso no es lo único que va a resolver el problema, porque nos lo quieren pintar como la panacea. Estamos aquí debatiendo con usted de buena manera que aquí se requieren una cantidad de acciones en diversos ámbitos, a diversos niveles, para lograr cambiar esta situación. Si no, a veces parece que estuviésemos, como alguien dijo en algún momento, estamos en un estado fallido, y yo diría en una sociedad fallida, prácticamente estamos entrando. Así es, definitivamente necesitamos un estado presente, y como usted bien lo dijo, ya para cerrar, un plan de acción para tomar medidas de carácter inmediato, de mediano plazo y también para largo plazo, para finalmente solucionar este problema tan grave que vive nuestro sistema carcelario. Nuevamente le quiero agradecer al doctor Ricardo Ramírez, él es coordinador de la Comisión Anticorrupción del Guayas. Gracias a usted.